Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado de hablarles hoy de un tema que, créanme, ha incendiado las redes sociales. Si eres fan de las series turcas y especialmente si sigues de cerca las carreras de Hande Erçel y Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo, sí, un auténtico escándalo, que ha protagonizado esta pareja, la misma pareja que nos hizo soñar en Love is in the Air. Y créanme, la historia es más complicada y apasionante de lo que parece. Pero antes de empezar a destripar todo este drama, quiero pedirles un favor: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, no se lo pierdan. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí es donde desmenuzamos toda la farándula turca, con chismes, análisis y mucho, mucho drama. Así que, ¿listos para el chisme? Pues vamos allá. Así que, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, para los que no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de Love is in the Air. La química entre ellos era tan palpable, tan intensa, que era imposible no enamorarse de su historia. Y por supuesto, esa química trascendió la pantalla. Empezaron a salir, y el mundo entero se volvió loco. Los fans celebraron, las redes sociales explotaron y durante un tiempo, fueron la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos. Fotos juntos, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Pero como en toda buena historia, el final no fue el que todos esperábamos. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La ruptura de por sí, siempre es motivo de especulación en el mundo del espectáculo. ¿Por qué terminaron? ¿Quién fue el culpable? ¿Hubo terceras personas? Las preguntas no tardaron en surgir, y con ellas, los rumores. Y aquí es donde entra en juego el escándalo. En este caso, el escándalo no se refiere a un evento único y puntual, sino a una serie de situaciones, declaraciones y acciones que se han ido acumulando con el tiempo, creando una atmósfera de tensión y especulación. Lo que ha arrasado las redes y que nos dejará boquiabiertos es la forma en la que han manejado, o mal manejado, su ruptura y las consecuencias que han tenido en sus carreras y sus vidas personales. Vamos a empezar por el principio. La ruptura en sí. Aunque nunca hubo una declaración oficial de los motivos, los rumores sobre el fin de su relación fueron diversos. Se habló de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de horarios, de presiones mediáticas, incluso de infidelidad. Pero lo que más llamó la atención, y que encendió la mecha de este escándalo, fue la manera en que ambos manejaron la situación después. Hande, por un lado, parece haber optado por una postura más discreta. No ha hecho declaraciones directas sobre el tema, pero sí ha dejado entrever, a través de sus redes sociales y en algunas entrevistas, que la ruptura fue dolorosa, que fue un momento difícil, pero que está enfocada en seguir adelante y en su trabajo. Hande siempre ha sido muy profesional en su manera de enfocar su carrera, incluso en los momentos más difíciles de su vida personal. Y aunque eso le da puntos, a veces puede ser percibida como distante o poco accesible. Kerem, por otro lado, ha sido más abierto, al menos en apariencia. En varias ocasiones ha hablado de su relación con Hande, aunque siempre de manera ambigua. Ha reconocido que se tienen cariño, que se respetan, pero que las cosas no funcionaron. Sin embargo, estas declaraciones, unidas a algunos comentarios en redes sociales y a su comportamiento en público, han generado más controversia que otra cosa. Se ha especulado mucho sobre si Kerem ha intentado, de alguna manera, mantener la atención mediática sobre él, aprovechando la expectación que todavía genera su relación con Hande. Y esto, por supuesto, no le ha sentado muy bien a algunos. La principal piedra de toque en todo este asunto ha sido, sin duda, la reacción de los fans. Los fans de la pareja estaban enamorados de la historia de amor de Hande y Kerem, no han podido evitar sentirse decepcionados y desilusionados por el final de la relación. Y esta decepción, mezclada con la especulación, la envidia y la necesidad de saber, ha dado lugar a una serie de situaciones que han contribuido a este escándalo. Por un lado, hemos visto cómo los fans se han dividido en bandos. Por un lado, los que apoyan incondicionalmente a Hande, defendiéndola de cualquier crítica y acusando a Kerem de ser el causante de todos los problemas. Y por otro lado, los que apoyan a Kerem, justificando su comportamiento y criticando a Hande por su supuesta falta de transparencia. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla,
con discusiones acaloradas, acusaciones cruzadas y una constante lucha por defender a su ídolo. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los medios de comunicación. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, han aprovechado al máximo el tirón mediático de Hande y Kerem. Han publicado noticias sobre la ruptura, especulaciones sobre los motivos, fotos, entrevistas, todo para mantener viva la llama de la expectación. Y esto, por supuesto, no ha hecho más que alimentar el escándalo, creando una espiral de noticias y rumores que ha sido difícil de controlar. Pero lo que realmente ha arrasado las redes y nos va a dejar boquiabiertos son algunas acciones específicas que han ocurrido después de la ruptura. Analicemos en detalle los puntos clave que han alimentado esta controversia. ***** Declaraciones y entrevistas ambiguas, el arte de la ambigüedad en Kerem Bürsin ****. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y facilidad de palabra, ha sido un maestro en el arte de la ambigüedad. En diversas entrevistas ha abordado el tema de su relación con Hande, pero sus respuestas han sido calculadamente vagas y abiertas a múltiples interpretaciones. En algunas ocasiones ha expresado palabras de admiración y respeto hacia Hande, destacando su talento y belleza. Estas declaraciones, aunque aparentemente positivas, han sido interpretadas por algunos como una estrategia para mantener una imagen de buen chico y al mismo tiempo alimentar la curiosidad del público. Sin embargo, en otras entrevistas, Kerem ha deslizado comentarios que han sido percibidos como indirectas o insinuaciones. Ha hablado de diferencias irreconciliables o de decisiones difíciles que llevaron a la ruptura, sin entrar en detalles específicos. Estas frases aparentemente inocuas han sido suficientes para encender la imaginación de los fans y alimentar la especulación sobre los verdaderos motivos de la separación. ¿Estaba Kerem insinuando que Hande fue la responsable de la ruptura? ¿O estaba simplemente tratando de proteger su propia imagen? La ambigüedad de sus respuestas ha generado un debate constante en las redes sociales, donde los fans se han dividido en bandos, cada uno defendiendo su propia interpretación de la verdad. La estrategia de Kerem de mantener un perfil ambiguo puede ser vista como un intento de equilibrar la necesidad de mantener una buena imagen pública con la de proteger su privacidad. Al no revelar detalles concretos sobre la ruptura, ha evitado verse envuelto en una guerra de declaraciones que podría dañar su reputación. Sin embargo, esta misma ambigüedad ha sido criticada por algunos como una forma de aprovecharse de la expectación que todavía genera su relación con Hande, utilizando el interés del público para mantener su nombre en los titulares. El tema de la supuesta infidelidad, rumores y especulaciones en la era digital ***. Los rumores sobre una posible infidelidad de Kerem durante su relación con Hande han sido un tema recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aunque no existen pruebas concretas que confirmen estas acusaciones, la especulación ha sido constante y ha generado un gran revuelo entre los fans. La naturaleza volátil de Internet ha permitido que estos rumores se propaguen rápidamente, alimentando la controversia y creando un ambiente de desconfianza. Los fans, ávidos de información, han analizado cada detalle de la vida de Hande y Kerem en busca de pistas que pudieran confirmar o desmentir los rumores de infidelidad. Cualquier interacción en redes sociales, cualquier foto o vídeo, ha sido objeto de escrutinio. Algunos usuarios han llegado a identificar a terceras personas como presuntos involucrados, generando aún más controversia y polarizando a los fans. Es importante destacar que hasta la fecha, no hay evidencia concreta que sustente los rumores de infidelidad. Sin embargo, el hecho de que estos rumores persistan y se difundan con tanta facilidad demuestra el poder de las redes sociales para amplificar la especulación y crear un ambiente de incertidumbre. La falta de transparencia por parte de Hande y Kerem ha contribuido a que los rumores se mantengan, ya que la ausencia de una explicación oficial ha dejado un vacío que la imaginación de los fans ha llenado con sus propias teorías. El impacto de estos rumores ha sido significativo. Han afectado la imagen pública de Kerem, han generado desconfianza entre los fans y han contribuido a la creación de un ambiente hostil en las redes sociales. En un mundo donde la información se comparte y se consume a gran velocidad, es fundamental ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y recordar que la verdad a menudo es más compleja de lo que parece. Las reacciones en las redes sociales, un campo de batalla digital ***. Tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin son figuras muy activas en las redes sociales, lo que significa que cada una de sus publicaciones, interacciones y infojobs es analizada al detalle por sus seguidores.
Este nivel de escrutinio constante ha convertido las redes sociales. Es en un campo de batalla digital, donde los fans se enfrentan en acaloradas discusiones y defensas apasionadas de sus ídolos. Cualquier gesto, por mínimo que sea, se convierte en un motivo de especulación y debate. Un me gusta a una publicación de un amigo en común, un comentario enigmático o incluso la elección de una determinada ropa son analizados minuciosamente en busca de pistas sobre el estado emocional de Hande y Kerem y sobre la naturaleza de su relación. Los fans más acérrimos, en su afán por comprender la verdad, llegan a construir complejas teorías y a crear narrativas que a menudo se alejan de la realidad. La división entre los fans es evidente. Por un lado, están los que apoyan incondicionalmente a Hande, defendiéndola de cualquier crítica y acusando a Kerem de ser el causante de todos los problemas. Por otro lado, están los que apoyan a Kerem, justificando su comportamiento y criticando a Hande por su supuesta falta de transparencia. Esta polarización ha creado un ambiente tóxico en las redes sociales, donde los insultos, las acusaciones y las descalificaciones son frecuentes. Es importante destacar que las redes sociales, si bien son una herramienta valiosa para la comunicación y la conexión, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación, la especulación y el acoso. La falta de control sobre los contenidos y la facilidad con la que se propagan los rumores pueden generar daños emocionales y afectar la reputación de las personas. En este contexto, es fundamental que los usuarios sean críticos con la información que consumen y que se abstengan de participar en discusiones que puedan generar odio y hostilidad. ***** El encuentro en un evento, el reencuentro analizado al detalle ****. Un encuentro casual o no en un evento público ha desatado la locura en las redes sociales y ha reavivado el interés del público en la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Las fotos y los vídeos de este encuentro han sido analizados al detalle, buscando cualquier indicio de tensión, afecto o incomodidad. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no se quedó atrás, y la historia se convirtió en tema principal de numerosos medios de comunicación. Los fans ávidos de información han examinado cada gesto, cada mirada, cada palabra intercambiada entre Hande y Kerem. Han analizado la distancia física entre ellos, la expresión de sus rostros y el lenguaje corporal, en busca de señales que revelen la verdadera naturaleza de su relación. ¿Se mostraron distantes? ¿Hubo alguna sonrisa o mirada cómplice? ¿Se evitaron? Cada detalle fue objeto de especulación y debate. Este encuentro, aunque aparentemente casual, ha demostrado el poder de la imagen y la capacidad de los medios de comunicación para amplificar el interés del público en la vida de las celebridades. La simple presencia de Hande y Kerem en el mismo lugar ha sido suficiente para generar una gran expectación y para recordar al público su historia de amor. Es importante destacar que los eventos públicos, aunque puedan parecer escenarios perfectos para el drama y la especulación, también son lugares donde las celebridades tienen derecho a su privacidad. El análisis exhaustivo de sus gestos y expresiones, aunque pueda ser comprensible por la curiosidad de los fans, puede resultar invasivo y generar incomodidad. ***** Proyectos paralelos. Las elecciones profesionales después de la ruptura ****. El éxito de Love is in the Air abrió numerosas puertas a Hande Erçel y Kerem Bürsin, permitiéndoles acceder a nuevos proyectos y oportunidades profesionales. Sin embargo, la forma en que cada uno ha gestionado su carrera después de la ruptura ha sido motivo de debate entre los fans y los críticos. Algunos fans han criticado las elecciones profesionales de Kerem, considerándolas poco ambiciosas o poco acordes con su talento. Han expresado su decepción por la falta de proyectos de gran envergadura y por la supuesta preferencia de Kerem por papeles menos complejos. Estas críticas, aunque pueden ser subjetivas, reflejan las altas expectativas que los fans tienen en Kerem y su deseo de verlo triunfar en proyectos que le permitan demostrar su potencial. Por otro lado, algunos han elogiado la apuesta de Hande por papeles más complejos y maduros. Han valorado su decisión de asumir retos profesionales que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y de crecer como actriz. Estas opiniones reflejan la admiración que los fans tienen por Hande y su deseo de verla alcanzar el éxito en proyectos que le permitan demostrar su valía. Es importante destacar que las elecciones profesionales de cada persona son individuales y responden a diferentes factores, como los gustos personales, las oportunidades disponibles y las estrategias de carrera. No existe una fórmula única para el éxito, y cada actor tiene derecho a tomar decisiones que le parezcan más adecuadas para su desarrollo profesional.
El debate sobre los proyectos paralelos de Hande y Kerem demuestra la pasión de los fans por sus ídolos y su deseo de verlos triunfar, pero también es importante recordar que el respeto por las decisiones de cada uno es fundamental. Asterisco 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 la supuesta rivalidad, compiten por el mismo trono, asterisco asterisco. Con el tiempo ha surgido la especulación sobre una supuesta rivalidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Se dice que compiten por los mismos papeles, por la misma atención mediática, y que esta rivalidad ha contribuido a avivar el fuego del escándalo. Aunque no hay pruebas concretas que confirmen esta teoría, la idea de una competencia entre ambos actores ha calado en la imaginación de los fans y de los medios de comunicación. La posibilidad de una rivalidad entre Hande y Kerem, si bien podría ser real, es importante analizarla con cautela. En el mundo del espectáculo, la competencia es inherente, ya que los actores y actrices compiten por los mismos papeles, por la misma atención mediática y por el mismo reconocimiento. Sin embargo, esta competencia no siempre se traduce en una enemistad personal. Es posible que Hande y Kerem, a pesar de haber compartido una relación sentimental, mantengan una relación cordial y respetuosa, incluso si compiten por los mismos proyectos. La especulación sobre la rivalidad entre Hande y Kerem ha sido alimentada por los medios de comunicación, que a menudo buscan generar titulares sensacionalistas y atraer la atención del público. Es importante, por tanto, ser críticos con la información que se consume y no dejarse llevar por rumores y especulaciones sin fundamento. La verdadera relación entre Hande y Kerem solo la conocen ellos, y es importante respetar su privacidad y su derecho a mantenerla en secreto. En resumen, este escándalo es el resultado de una serie de factores interconectados, una ruptura mediática, la expectación de los fans, la especulación de los medios de comunicación y, por supuesto, las acciones y declaraciones de los propios protagonistas. No hay un culpable único ni una única verdad. Lo que sí hay es una historia que ha generado mucha polémica, mucha discusión y mucha expectación. La combinación de estos elementos ha creado un ambiente propicio para el drama, la especulación y la polarización, manteniendo el interés del público en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, en primer lugar, el impacto en sus carreras profesionales. Aunque ambos son actores muy talentosos y con un gran futuro por delante, el escándalo ha afectado, de alguna manera, su imagen pública. Algunos fans han mostrado su desilusión, otros han criticado su comportamiento y otros simplemente se han cansado de tanto drama. El impacto en sus carreras no se limita a la pérdida de fans, sino también a las oportunidades laborales que pueden verse afectadas por la percepción pública. Las marcas, los productores y los directores pueden ser cautelosos a la hora de contratar a actores que estén envueltos en controversias. En segundo lugar, el impacto en sus vidas personales. Hande y Kerem, como cualquier persona, tienen derecho a vivir su vida privada sin ser juzgados ni acosados. Pero el escándalo ha dificultado en gran medida esta posibilidad. La constante exposición mediática a la presión de los fans, la especulación, todo esto ha contribuido a crear una situación tensa y complicada. La persecución constante de los paparazzi, los comentarios maliciosos en las redes sociales y la invasión de su privacidad han creado un ambiente hostil que puede afectar su salud mental y su bienestar emocional. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem siguen adelante. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos y en sus vidas. Ambos siguen siendo muy queridos por el público, y ambos tienen un gran futuro por delante. La resiliencia de Hande y Kerem, su capacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades, es admirable. Ambos han demostrado su profesionalismo y su talento, y han sabido sortear los obstáculos que se han presentado en su camino. Y llegamos al final de este vídeo. Madre mía, qué de cosas hemos hablado. Espero que les haya gustado este análisis del escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos repasado la ruptura, los rumores, las declaraciones, las reacciones de los fans, el papel de los medios, y sobre todo, hemos intentado entender qué es lo que realmente ha pasado. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay un culpable en esta historia? ¿Creen que Hande y Kerem han manejado bien la situación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. No duden en compartir sus teorías y sus perspectivas. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Porque aquí seguiremos destripando todo el drama de la farándula turca.
Hasta la próxima.